Muy buenas noches, República Dominicana. Así comenzamos una vez más. Atención, país. Hoy, como de costumbre, en todo este tiempo, vamos a estar compartiendo esta hora con nuestra compañera Angeli Moreno. Buenas noches, Angeli. Buenas noches, Marte. Hay nuevos nombramientos desde la cuenta o decretweets desde la cuenta de nuestro presidente electo, Luis Abinader. Los viste, Bueno, me imagino. ¿Tú sabes qué? en el día de hoy, como tú bien señalas, acaban de nombrar a nuestro amigo hermano Mario Lama, quien irá o ha sido designado como director del Servicio Nacional de Salud. Esa es la posición importante, una posición importante después de Salud Pública, Sí. del Ministerio de Salud Pública. Ahí está Chupani, una posición sumamente importante, vital. Hay que decir, Angeli, en beneficio de Mario, todo el mundo conoce a Mario Lama, no hay que presentarlo. Sí. En beneficio de Mario, que en esta cuestión del COVID anduvo conjuntamente con otro grupo de médicos importantes, como el doctor Atala, como el propio Plutarco, entre otros importantísimos médicos. Sí. Y él estuvo también que ver mucho con el asunto de la logística, de todo lo concerniente a las donaciones que el Partido Revolucionario Moderno y la candidatura del hoy presidente electo Luis Abinader tuvieron. Otro de los nombramientos es nuestra querida amiga, compañera de la dirección ejecutiva, con el cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la dirección ejecutiva con ella, es la doña Sonia Guzmán, que está siendo designada como embajador en Washington, una posición sumamente importante. Que hay que decir, señores, estamos hablando de una mujer de Estado, una mujer con experiencia de Estado, que además tiene muchos vínculos en esa nación, en los Estados Unidos. Creo que este nombramiento es sumamente importante para el gobierno que va a encabezar Luis Abinader, y que ella, doña Sonia, nuestra querida doña Sonia, sabrá ejercer como lo ha hecho toda su vida. El otro nombramiento es precisamente uno de las personas o de los partidos políticos que apoyó al partido o que apoyó a la candidatura de Luis Abinader, el Partido del Toro. Estamos hablando de Luis Miguel de Camps, el hijo de Atué de Camps y de Cecilia, que será designado ministro de Trabajo, un importantísimo ministerio, que yo sé que la capacidad de este joven de Luis Miguel de Camps podrá poner en alto su capacidad, reitero, pero sobre todo el ministerio, que un ministerio que va a jugar un papel importantísimo. Bueno, así las cosas, el presidente designado, el presidente electo, Luis Abinader, ha ido designando las funciones básicas de acuerdo al criterio de él como cabeza. Así que les deseamos éxito a todos ellos, a los que vendrán, que son la mayoría, porque todavía falta un 20% o más de un 20% de designaciones, y que yo me imagino que esta semana será crucial, porque ya faltarían muy pocas semanas para que la gente se vaya poniendo consono con el ministerio, con la dirección o con la posición en el cual el presidente electo Luis Abinader ha designado. Otra de las cosas, Angelique, que yo creo que debemos debemos volver a hablar, es precisamente la situación de lo que está haciendo el gobierno. En el día de hoy, como siempre, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que fue designada en la dirección de ética por Luis Abinader, calificó como indecente e indecoroso los ascensos durante la transición. Ángel, yo creo que esto reviste un comentario, no solamente la designación, los ascensos, sino todos los decretos que tras bastidores o no tras bastidores, los decretos, bueno, podríamos decir tras bastidores porque muchos de esos decretos se llegaron a conocer recientemente por el asunto de la misma transición. Dije en la campaña completa, descifrar un loco no es tan fácil. Y yo sigo insistiendo que Danilo Medina no está bien de la cabeza. Adelante, Ángel.
Mira, el hecho de que hayan nombrado a Milagros Ortiz Bosch en la Comisión de Ética y Gobernanza, o sea, para que estas cosas no pasen en un gobierno de Luis Abinader y el PRM, eso ha sido fundamental. Miren cómo Milagros Ortiz Bosch ni siquiera ha pisado esas oficinas donde ella va a ejercer ahora y a manejar la parte de ética gubernamental de la República Dominicana. Y ya tiene muy claro de que este tipo de ascensos fortuitos que se han hecho justamente para asegurarse una estructura dentro del Ministerio Público, para mantener lo que han tenido durante 16 años, ella dice que lo va a atacar en cuanto entre, porque no están siendo serios. Se denunció hace una semana atrás de que en el Ministerio Público había un corredero entre los pasillos porque se estaba hablando de ascensos de último momento para blindar de una forma u otra el hecho, el Ministerio Público, porque ustedes saben que ya saliendo este gobierno de Danilo Medina también se van personas como Jean Alain, quien ha sido hartamente cuestionado en la República Dominicana por su inacción, su inamovilidad en los casos de corrupción, impunidad y todo lo que tiene que ver con articular expedientes certeros para juzgar a las personas. Entonces, de una forma u otra, el gobierno de Danilo Medina lo que pretende es, a través del Ministerio Público, blindar estas posiciones para tener cierto poder dentro del Ministerio Público, aún cuando Luis Abinader nombre a un fiscal independiente. Entonces, esto que hace Ortiz Bosch, la doctora Milagros, es decir, aunque ustedes pataleen, aunque den esas patadas de ahogado, como quiera, estos ascensos no van a ser reconocidos. Y de hecho, no solamente ha sido en el tren gubernamental en la parte del Ministerio Público, también los ascensos de militares a último momento y violando la ley de las Fuerzas Armadas también ha sido un punto muy importante en estos días, porque una vez que se sale del poder, lo que se quiere quedar es con un poquito más de poder. Y como ya Danilo Medina sabe que ya no puede ir como candidato presidencial, que tiene dentro del partido incluso sus propios compañeros pisándole los talones para quitarle el liderazgo que le queda, entonces lo que está haciendo es tratar de buscar en esos espacios cierto liderazgo para poder controlar algunas cosas. Bueno, la realidad de todo esto, que esto, como dije al principio, son actitudes demenciales y provocativas que hacen y que ponen y que pondrán al próximo presidente a partir del 16, Luis Abinader, en una situación de tener que ejercer su autoridad de mando como comandante jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y no permitir, bajo ningún concepto, como sé que Luis no lo hará, no permitir que esta burla y este atropello a la Constitución, a las leyes, de parte de Danilo Medina, se mantenga. Este va a ser el primer plumazo que tendrá que ejecutar, o uno de ellos, el presidente electo Luis Abinader. ¿Por qué razón? Sencillo. ¿De qué estamos hablando nosotros aquí? La Constitución, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa establece que los 27 de febrero son los que se podrá hacer ascenso. Sí. Frente a esa realidad, entonces, esta gente, mira quién, a uno de los coroneles más ineptos que tiene la Fuerza Aérea, que por el hecho de ser hermano de Gonzalo Castillo, que de una forma provocativa de parte de Danilo Medina, de una provocación a Luis Abinader y al gobierno de Luis Abinader, que nosotros vamos a defender, de este tigueraje encabezado por Danilo Medina. Porque la realidad de todo esto es que esta gente comenzaron temprano. Ellos no guardaron la forma. No han guardado la forma. Bueno, digamos que el aeropuerto estaba ahí, que fue una concesión que pasaron todas las pruebas y los mecanismos internacionales. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no esperar que...? Eso tiene una explicación, Marte. Como Danilo Medina sabe que ya perdió la gobernanza de la República Dominicana, necesita perpetuarse en otros escenarios también dentro del gobierno. Entonces necesita tener una cuota de poder en esos escenarios del gobierno que él entiende que puede tener todavía. Entonces por eso se hacen esos ascensos de último momento, por eso se hacen esa colocación estratégica de personas ahí, y por eso de hecho se había denunciado que en la carrera administrativa en la escuela del Ministerio Público se había hecho un concurso para meter justamente como el último escalafón que le faltaba, las personas adeptas a Danilo Medina, para él poder tener ese poder, ese control ahí.
Realmente ellos aparentemente se hizo el concurso o estas cosas que se han hecho, pero posteriormente el Procurador General de la República dijo, no que no se hicieron, sino que habían dejado sin efecto. Y yo no sé si lloraron o aplaudirlo, sin efecto, lo que ya ellos habían realizado. Pero por otro caso tiene que ver mucho el asunto de, señores, óigame, lo que nunca se había hecho. Señores, la isla Saona, otorgarle un permiso a la isla Saona para que una persona o una compañía pueda construir en la isla Saona. Señores, mire qué es lo que sucede. Eso es una parte. Y todos estos decretos y todo este asunto tiene que ver mucho con el estado demencial de un hombre que no es que no está haciendo eso solamente porque está loco. Bueno, lo está haciendo porque perdió, como tú bien señalas, el estado de gobernanza, porque ya sabe que ya no tiene más tiempo, que no es verdad que le van a modificar una constitución de la República, porque eso sería la cosa más loca y obscena que se pueda hacer, para que un delincuente de la talla de Danilo Medina pueda volver a aspirar. Cuando es otra cosa, cuando es otra cosa lo que tiene que pasarle a Danilo Medina, y estaremos hablando luego después del 16. Ahora, esta actitud díscola, irrespetuosa, provocativa al próximo gobierno tendrá que tener una respuesta. Claro ya habló el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y dijo que eso se va a revisar. Claro. Mira la posición de Milagros. Por otra parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo designado, Antoliano Peralta, ha dicho, bueno, pero con respecto al asunto de la impunidad. Y mira, y Antoliano da en la diana. O sea, la Constitución de la República no dice que un presidente electo o simplemente un presidente tiene que cometer actos de impunidad. La Constitución no dice eso. La Constitución lo que dice es que un presidente tiene que respetar y hacer cumplir las leyes, respetar la Constitución, nuestro ordenamiento procesal y obviamente hacer respetar a través del grado de coacción de esa parte positiva al derecho, lo que son el mandato que la propia Carta Magna le ordena al propio presidente de turno. Y frente a eso, Antoliano dice, no, pero es que aquí no, es que hablar de impunidad eso es absurdo, porque no es verdad que un gobierno que ha demostrado desde el punto de vista de su persona, como es el caso de Luis Abinader, una vida prístina, una vida clara, que la gente le compró su discurso precisamente por su ejemplo en su vida pública y privada, que va a practicar y a violar la Constitución sobre la base de impunidad. Eso que nadie, absolutamente nadie, piense en algo parecido. Ya comienzan a juzgar sin que Luis haya sido juramentado. Dejen que Luis Abinader, que fue el que ganó las elecciones, haga lo que tiene que hacer, que lo está haciendo bien. Porque hay gente que parece que le duele que lo esté haciendo bien, sin llegar ahí todavía. Y lo va a hacer bien y lo vamos a hacer bien todos. Porque aquí se acabó el robo, la impunidad, la grosería, la falta de respeto, la iniquidad, el boato, pero por sobre todas las cosas, el irrespeto a la gente, a los profesionales. Fue a visitar a Marino Zapete y ya hasta editoriales han hecho personas ahí. Como que, pero ven acá, de lo que se trata es de la convivencia de ciudadanos. Y cuando tú ves y comienzas a observar lo que ya algunas personas de la oposición, porque nosotros ya seremos a partir del 16 el gobierno, comienzan a hacer eso, te dice, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Esta sociedad está esperando, alentada y con el deseo de cambio, está esperando precisamente un cambio en la forma de pensar. Pimentel, quien es el designado en contrataciones públicas, ha dicho que también todos esos contratos que se han hecho se van a revisar todos. O sea, mira qué diferencia hay en un gobierno que todavía no se ha juramentado y le está poniendo los puntos sobre las i. Eso nunca en la historia de la República Dominicana había sucedido. Claro, tenía que ser un gobierno encabezado por Luis Abinader,
con concepto ético de que no vamos al poder a robar o a cometer impunidad. Vamos al poder a esa crisis que ellos crearon durante tanto tiempo, durante más de 2 décadas. Nosotros estaremos conjurándola, estaremos buscándole soluciones. La situación del coronavirus, pero por sobre todas las cosas, el grave problema de la impunidad y de la corrupción. Es su historia, Ángel. Es su historia. Algo que tú acabas de decir, lo de Carlos Pimentel, mucho antes de que supiera que iba a ser elegido para ocupar un puesto en el gobierno de Luis Abinader, él estaba persiguiendo esos casos de las compras y las contrataciones que habían en el estado de emergencia. O sea, el hecho de que él haya dicho este tipo de declaraciones a días de que entreguen el Partido de la Liberación Dominicana el poder al PRM y al gobierno de Luis Abinader, se ve que hay una coherencia entre lo que se predicaba desde fuera del gobierno y lo que se pretende hacer ahora con la llegada de Luis Abinader a la presidencia el próximo 16 de agosto. Hay indicios de que será un buen gobierno, por lo que se ha estado tomando con relación a los nombramientos, a los perfiles de las personas que se han elegido para los puestos, con relación a las personas que han elegido no solamente por su perfil, sino por su afinidad con el puesto en el que están desempeñando. Y por mucho se ve que Luis Abinader está concentrado en 3 ejes fundamentales para estos primeros 100 días, que es lo que se vislumbra. Por un lado está el tema de la salud, nombró a la vicepresidenta en la Comisión de Salud y ahora habla de Mario Lama como director de Servicio Nacional de Salud. Ya nombró al ministro Plutarco, creo que fue de Salud Pública. Sí, a Plutarco. Hizo ya un gabinete muy capacitado y preparado y que trabajó incluso desde antes de tomar posesión en los temas de salud en la República Dominicana, bajo la coordinación de Raquel Peña como vicepresidenta. Y esto marca de que la salud es uno de los temas principales que tiene Luis Abinader como en estos primeros 100 días de gobierno que va a ocupar a partir del 16 de agosto. Habla también del tema de la estabilidad económica. Ya el Banco Central desde ya está tomando decisiones, como fue la emisión de 60,000 millones de pesos, unos 1,000 millones de dólares, para nivelar la economía, ver cómo se comienza a estabilizar la economía después de la pandemia. Entonces tenemos el tema salud, el tema económico y como tercero y no más importante el tema de la transparencia como uno de los ejes centrales del gobierno de Luis Abinader, porque nombrar a personas como Carlos Pimentel, esta señora como Milagros Ortiz Bosch y otros que dentro del gobierno tienen un bagaje de honestidad y de lo que ha sido su vida pública en cargos administrativos, gubernamentales o no, para llevar esta experiencia al gobierno de Luis Abinader. Y eso es algo incluso que yo no sé, Marte, tú, pero creo que hasta mucha gente dentro del PRM no ha entendido el sentido que le está dando, la importancia que le está dando Luis Abinader a temas neurálgicos que ha solicitado la sociedad dominicana. Bueno, mira, yo creo, Ángeli, que en el PRM estamos al unísono. Bueno, cada quien tiene su cabeza y cada quien pues, es responsable de sus actos. Pero yo te puedo asegurar que en el Partido Revolucionario Moderno, prácticamente en su totalidad, hay un sentimiento precisamente de paz, de gozo, de alegría. No solamente porque ganamos las elecciones, sino por cómo está haciendo Luis las cosas. Además de eso, no hay manera posible, no la hay, es que no hay manera posible de que ningún gobierno, y mucho menos un gobierno presidido por Luis Abinader, porque ¿a qué se va a dedicar Luis Abinader? Luis Abinader se va a dedicar ¿a qué? A gobernar el país, a buscarle solución ya a la situación económica. Y ahí está su gabinete económico trabajando para soluciones como esta. A buscar solución al problema de la pandemia. Y ahí está su gabinete prácticamente completo para seguir trabajando y aportar soluciones al problema de la pandemia. Aquí, a buscar soluciones en lo que tiene que ver con el problema de la pobreza y los problemas sociales para reducir esa brecha que se ha ensanchado cada día, donde pocos tienen demasiado y muchos tienen muy poco. Y esa brecha incluso de una clase media insatisfecha, fruto de los robos y de la actitud díscola de un gobierno que entendían que tú tenías que ser parte de los ladrones como ellos para que tú seas aprobado,
para que tú como profesional pudieras medrar en una posición, tú tienes y tenías la obligación, la primera obligación que tú tenías como ente social, como profesional, es ser ladrón. Porque esa es la posición que Danilo y ese grupo de tigres hizo, ideó en su mente con Joao Santana, otro delincuente, y tú tenías como profesional que quedarte sin empleo. Porque claro, no es solamente los periodistas independientes, es que hubo un grupo de personas, en lo que yo me incluyo, que hacíamos y hacemos comunicación, y a ellos debo, repito, hacer un paréntesis y mi reconocimiento una vez más a Johnny Daguarre, el propietario del Canal 19. Y esa realidad es la que hemos vivido. Entonces, ¿qué toca con respecto al tema de la impunidad y la corrupción? Al gobierno, a Luis, no. Por eso Luis decía, y la gente muchas veces, inclusive muchos de nosotros no entendíamos, bro, bien, lo que se necesita es una persona honesta, con capacidad para eso, y con la testosterona bien puesta para hacer lo que hay que hacer. Bueno, fíjate, se nombrará un Ministerio Público Independiente. Después que eso esté ahí, ya Luis lo que tiene simplemente designarlo, nombrarlo y ya, y dedicarse a lo que el pueblo dominicano votó, que es precisamente esos temas que acabo de enalborar. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público? Obviamente, ese Ministerio Público Independiente. Como jefe de querella, como director de la investigación, reunir la cadena de custodia de las pruebas necesarias según lo que establece nuestro ordenamiento procesal penal. ¿Para qué? Para que una vez esté establecido, establecer toda esta cadena y entonces someter al imputado a la acción de la justicia, para que el juez pondere esos hallazgos y esa cadena de custodia de pruebas. Y sobre esa base, entonces, esas personas se han condenado, dejado libertad. Lo que no podemos y lo que no podrá hacer ese Ministerio Público, que ya no tendrá que ver con el gobierno, sino con la oposición, es crear impunidad. Porque eso no se lo va a soportar nadie. Claro. Nadie. Entonces, yo creo que el gobierno que no esté dispuesto a entender que ya tiene una sociedad que fiscaliza la gestión propia del gobierno, está frito en la República Dominicana. Entonces, hay una parte que tú mencionaste muy bien con relación a los profesionales que están siendo designados. Una de las cosas que hizo el Partido de la Liberación Dominicana mientras estuvo en su gobierno fue arrinconar a los profesionales o a irse del país. Así es. O a tener que dedicarse a chiriperos, porque si no eran llevados por una cuña del Partido de la Liberación Dominicana no se conseguía trabajo. Si no estaban dispuestos a hacer su bocina, sus llevaderos, ¿cómo que se dice? Su instrumento, también eran marginados de sus puestos. Los que más sufrieron, diría yo, en un primer momento, que son los que siempre sufren más dentro de un régimen, son siempre los periodistas, las personas que se encargan de trabajar en la prensa, porque son como la primera línea que se comienza a atacar en ese sentido. A los que no se le imaginaba tratando de sacar de los medios de comunicación, entonces se les exiliaba económicamente dentro del mismo grupo, porque tenían la cachaza de llamar a sus empleadores para decirle no lo queremos más ahí. Entonces eso es una forma de amedrentar el aparato comunicacional, y como ellos, ya no estamos en tiempo donde las dictaduras metían a la gente a la 40 o asesinaban a gente como se intentó con Juan Bolívar Díaz, por ejemplo. Lo que se hace en este momento es que ese totalitarismo, neototalitarismo que se quiso implementar con el Partido de la Liberación Dominicana, fluyó de otra forma, tratando de amedrentar justamente a las personas que trabajaban en la prensa. Y no solamente el nombre de Marte Piantini fluye ahí, cuando se habla de personas que fueron marginadas de los medios, tratado de marginar de los medios de comunicación y obligadas a ir incluso a medios alternativos que tenían menos alcance, como es el caso de Altagracia, de Ricardo Nieves, de Rosa Encarnación, de todos esos periodistas y personas que se dedican justamente como a contar ese primer momento de la historia dominicana y a mandar y a influir sobre la opinión pública. Entonces, esas personas que fueron atacadas, ahora, en un gobierno de Luis Abinader, el hecho de que, por ejemplo, haya ido a visitar a Marino Zapete, que ha sido uno de los grandes perseguidos en este gobierno, manda también ese mensaje de que ahora en este gobierno de Luis Abinader las cosas serán distintas con relación a los medios de comunicación, la libertad y la democracia que supuestamente se vive en la República Dominicana, y que en ese momento fue como una fachada.
Bueno, vamos a una pausa, Ángel, y cuando regresemos seguimos con más de Atención País. No le cambie. Yo quiero primero darle las gracias a Dios. Que Él está sobre todas las cosas.